Buenas tardes, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a estar desarrollando el módulo Desarrollo Personal y Orientación Vocacional. Bien, cuando hablamos de orientación, cuando hablamos de desarrollo personal, sabemos que tenemos que considerar todos los elementos que conforman al individuo, ¿verdad? El ser, las actividades, las acciones que realiza esa persona, ese estudiante específicamente. Para eso es importante también que el maestro, el docente, tenga las habilidades necesarias para poder encaminar y poder fortalecer estas habilidades y estas destrezas que tienen nuestros estudiantes. Bien, vamos a estar hablando un poco de la comunicación y el desarrollo del pensamiento, ¿sí? En dos temas diferenciados. Tema uno, vamos a estar hablando de las habilidades del relacionamiento interpersonal y como tema dos, el desarrollo del pensamiento creativo. Tenemos una gama de alumnos, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene su potencial, así como tiene sus debilidades, tiene potencialidad y siempre debemos apuntar a incrementar lo bueno y tratar de mejorar lo que no está tan bien. Bueno, el tema uno, habilidades del relacionamiento interpersonal. Lo más importante, ¿partir de dónde? Del autoconocimiento para la orientación profesional. Lo que decía, tenemos que conocer a nuestros alumnos, tenemos que saber cuáles son sus intereses, cuáles son las habilidades que tiene y también ir viendo cuáles son sus debilidades de manera que eso podamos ir reforzándolos, ¿sí? Bueno, tenemos tres puntos importantes en este contexto donde hablamos de intereses vocacionales, de habilidades o aptitudes y de los valores vocacionales. Como sabemos, tenemos siempre tres objetivos fundamentales, así como los contenidos que vamos desarrollando a lo largo del currículum, que son los conocimientos, procedimientos y también los valores, de manera que podamos lograr que nuestros estudiantes sean personas competentes. Bien, cuando hablamos de intereses vocacionales, Holland nos dice que los intereses vocacionales pueden definirse a partir de la identificación de los rasgos de la personalidad dominante del estudiante. Bien, nosotros tenemos nuestros estudiantes, cada uno de ellos tiene sus características propias. Si tenemos las herramientas apropiadas, podemos ir identificando esos rasgos característicos de cada uno de nuestros niños a través de una observación, ¿sí? Bien, los intereses vocacionales de nuestros niños o de nuestros estudiantes pueden verse en diferentes aspectos, ¿verdad? Algunos son realistas, aquellos que buscan, ¿verdad? Tienen más afinidad a las actividades físicas que requieren habilidades de fuerza, coordinación. Se asocia con personas que prefieren trabajar con las manos, manipular objetos tienen habilidades mecánicas, es decir, son más habilidosos en la parte práctica, ¿sí? También tenemos aquellos que tienen intereses en la investigación, tienen preferencias por las actividades que impliquen pensar, analizar y comprender. Bien, se enfocan en una situación y van buscando alternativas de solución, ¿sí? También están aquellos que son más sociales, tienen preferencias por actividades que tengan que ver con establecer relaciones directas con las demás personas. Son aquellas que son más extrovertidas, que no tienen inconvenientes para socializar. Sin embargo, hay otros que tienen mayores dificultades para poder socializar con el entorno, ¿sí? Que pueden ser, que eso se puede dar también por diversos factores que pueden ser familiares o sociales. Bien, tenemos también la parte convencional.
Muestra preferencia por actividades ordenadas y bien definidas. Son más estructurados, ¿sí? También están aquellos que son artísticos. Incluye a las personas que presentan habilidades para las diversas expresiones artísticas. Un ejemplo que podemos citar cuando hablamos de esta parte artística, vemos a veces que nuestros estudiantes en los murales, por ejemplo, decimos, ah, es un dibujo nomás, pero en realidad son habilidades artísticas que yo no tengo, ¿sí? Y que los alumnos tienen, y eso hay que ir potenciando y ver de qué manera eso puede ir utilizándolo también como un sistema de trabajo más adelante, ¿sí? Diseñadores gráficos es una opción también para aquellos que tienen esas habilidades. Bien, están aquellos que son emprendedores, se integran a las personas con grandes habilidades para la expresión oral y capacidad de persuasión. Esto se puede identificar ya en los niños desde las tempranas edades. Tenemos, por ejemplo, niños que están en el nivel inicial y ya tienen esa actitud de liderar, por ejemplo, también ya tienen esa capacidad de socializar. Es como una mezcla de todas estas otras habilidades que tenemos que ir encaminando. Hay veces también que dicen, ay, demasiado hablas. Y estamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos coartando, estamos entorpeciendo también el desarrollo de esas habilidades. Bien, el otro punto habla de las habilidades y aptitudes. Bien, tenemos lo más importante en la clasificación de las habilidades y aptitudes, que podamos mediar e impulsar procesos para que el alumnado interiorice y profundice en cuáles tiene mayor afinidad y esto le permita a su vez ubicarse en el mundo de las profesiones que podrían desarrollar y potenciar que mejor les representa. ¿Sí? Es lo que decía. Bien, nosotros identificamos cuáles son sus intereses, posteriormente vamos trabajando a través de técnicas apropiadas, conociéndole a nuestro grupo, curso, y vamos propiciando estos espacios para que ellos vayan desarrollando estas habilidades y estas aptitudes también, de manera que puedan enfrentar los desafíos para que hoy por hoy son muchos, ¿sí? Darle las herramientas de manera que ellos puedan ir afrontando estas situaciones. Bien, en cuanto a las habilidades o aptitudes, también tenemos lo que es la parte artística, como decíamos también hace rato, la parte numérica, que tiene muchas habilidades para la parte matemática, la lógica, también el liderazgo. Me quiero detener en lo que es el liderazgo porque es muy importante. Nosotros como maestros, desde el nivel inicial, debemos propiciar estos espacios de participación, que los niños tengan voz y voto. Es como una educación cívica en pequeños que se debe dar ya en esos espacios. No es porque ellos todavía son pequeños, no pueden elegir, no pueden decir esto es bueno o esto es malo. ¿Sí? Todo lo que nosotros enseñamos a través del ejemplo, obviamente, ellos lo van internalizando. Bien, y la parte musical, que en todos los ámbitos nosotros vamos desarrollando las dinámicas. La mayoría de las clases hoy tienen como una parte introductoria a lo que es la parte musical, que también nuestros niños aprenden. No es escuchar música nomás, sino que a través de esa dinámica van adquiriendo también mayor confianza, ¿sí? Bueno, también tenemos la parte deportiva, manual, lingüística y didáctica. Todas estas habilidades, los niños la poseen, ¿verdad? Poseen esas habilidades, no todos, uno en mayor o menor eh, rango, por decirlo de una forma, pero todos tenemos habilidades, ¿sí?
Lo bueno es ir potenciando esas habilidades a través de las técnicas propicias para cada grupo, conociendo sus características, obviamente, ¿sí? Bueno, aquí, la negociación y que está relacionada también con todos los otros, con todas las otras habilidades. No todos tenemos la capacidad de negociación, me incluyo, ¿sí? Entonces, ir viendo, bueno, cuáles son las situaciones que se van planteando dentro del contexto del aula. Vamos a encontrar niños que dicen, bueno, niños y luego son futuros delegados de grado, delegados de curso, delegados universitarios. Entonces, ¿por qué se dan todos estos procesos de logros en cuanto a la adquisición de esa habilidad de negociación? Porque se trabajó tanto en la casa como en el aula. Bien. Bien, en el tercer punto tenemos los valores vocacionales. Bien, en este proceso de orientación profesional, indagar sobre los valores implica que los estudiantes conozcan de sí mismos sus principios y creencias en torno a lo que esperan de la información profesional y la vida laboral. Mencionamos algunos de ellos. Bueno, normalmente cuando los niños ya la mayoría dice, bueno, cuando yo sea grande quiero hacer esto. Cuando yo termine el colegio voy a estudiar esto. Y tienen un maestro de referencia al cual se acercan en el caso que las instituciones no cuenten con un departamento de orientación vocacional, porque algunas instituciones cuentan con esto, con este equipo técnico, pero algunos no. Entonces, en caso que tengamos ya un maestro que tenga una formación profesional, o sea, no es necesario que sea psicólogo, que sea psicopedagogo, sería ideal. Pero en las instituciones, en la mayoría de las instituciones oficiales, no contamos con este equipo técnico. Entonces, hay un profesor al que le dicen profesor guía y ese profesor tiene que tener los conocimientos básicos de cómo ir orientando al estudiante. Para ello tiene que autocapacitarse en el caso que no tenga un título habilitante, ¿sí? Bueno, tenemos algunos valores que podemos ir trabajando e identificando sobre todo con nuestros alumnos. Bueno, hay algunos que van a decir, eh, le vamos a preguntar, ¿qué es lo que vos querés para tu vida? Y va a haber algunos que van a decir, bueno, yo quiero ser libre, yo quiero ganar dinero, yo quiero tener todo fácil, porque eso es lo que nuestra sociedad nos vende hoy, el famoso TikToker, el influencer, que en la mayoría de los casos no son productivos para la sociedad, ¿sí? Pero ahí nuevamente entra el papel del maestro para que vayamos encaminando esta visión de lo que tiene el estudiante hoy por hoy, de lo que es la vida, ¿sí? Bueno, tenemos algunos puntos importantes. Bueno, dice uno, disponibilidad de tiempo libre. ¿Qué quiere decir? Que quiere tener una ocupación laboral que le permita un horario flexible que se pueda compaginar con la realización de otras actividades. Si quiere tener tiempo libre, probablemente debe ser un funcionario público que trabaje pocas horas o un funcionario independiente que le permita conjugar sus tiempos, ¿verdad? Pero para eso necesita prepararse, ¿sí? Es decir, debe tener un título, tener un grado académico
que le permita poder elegir eso. Entonces, en ese proceso es donde el maestro le dice, bueno, si vos querés tener disponibilidad de tiempo, querés ganar dinero, tenés que prepararte para la vida. Porque sucede esto también. Algunos le llaman suerte, otros le llaman coincidencia, pero también si nos involucramos en lo que es el sector político, la mayoría de los estudiantes dice, ¿por qué voy a estudiar tanto si esta gente igual accede? Y ese es, bueno, es un pedazo de corrupción en el cual estamos insertos, que lastimosamente no podemos revertirlo de raíz. Pero en nuestras manos nuevamente está ir instalando esta cuestión de principios que tiene que ver con el ser persona. Bien. Después, el otro punto también creo que todos queremos que nuestros hijos y alumnos logren es alcanzar prestigio, adquirir reconocimiento, reputación o popularidad. Pero allí está lo que es bueno y lo que no lo es. Otra vez, conjugando lo que era el ejemplo anterior, puede tener reconocimiento, popularidad, pero al acceder a cargos de forma ilícita, no va a tener una buena reputación. Entonces, ir hablando todo de estas cuestiones a través de concienciación que se realizan a través de charlas y sobre todo a través del ejemplo que da el maestro. ¿Sí? Bueno, también está el otro punto, que es el altruismo, ayudar a otras personas y realizar acciones para su bienestar. Bueno, para poder lograr esto tenemos que tener recursos económicos y para tener recursos económicos tenemos que trabajar. Entonces, ir dándole todas esas pautas de, bueno, quiero esto, pero ¿cómo lo voy a lograr? ¿Sí? Ir orientando. Por eso es importante esa palabra orientación. No es que le voy a decir, esto debes hacer, sino que para lograr esto se tiene que trabajar esto y esto. ¿Sí? Bueno, también otro punto que es querer tener un trabajo guiado y supervisado. El que quiere estar cómodo, quiere estar sentado y también quiere estar bajo la dirección de alguien y que no quiere asumir responsabilidades. Es el estándar o el que está ahí nomás en el medio, ¿sí? Quiere estabilidad, no quiere que nadie le moleste, o sea que no quiere progresar. Quiere tener un salario y quiere quedarse nomás ahí en el molde. Está también, ¿sí? Esto también depende de cómo vive, qué es lo que ve. Entonces, hay varios aspectos que se tienen que considerar en este punto. Alcanzar prestigio, que es lo mismo, parecido al anterior, pero adquirir reconocimiento, reputación, popularidad y tener una ocupación donde se pueda tener ideas, proyectos y estrategias es en contrapartida, ¿sí? Tener, bueno, yo lo veo de esta forma. Hay dos puntos ahí muy importantes. Cuando yo alcanzo prestigio, también puedo tener una ocupación donde puedo generar ideas, proyectos y estrategias, ¿sí? Pero eso es lo que se debe conjugar. Sería ideal que yo pueda tener prestigio, popularidad y que eso lo pueda usar en forma positiva. Bien, el otro punto también, la empleabilidad sostenida, que es parecido a tener el trabajo guiado y supervisado. ¿Sí? Estar nomás ahí quietito, ganar mi salario, irme a mi casa y no le molesto a nadie. Es como el conocido mediocre, ¿verdad? Entonces se queda nomás ahí, se va con su salario contento a su casa y no le ofrece nada, nada productivo a la sociedad. Y eso no queremos para nuestros estudiantes. Bien, el otro, buen sueldo,
ser bien pagado por el trabajo que se realiza. Nada más. Quiere ganar su salario y también estar ahí en el molde. Bueno, considerando todos estos elementos que mencionamos antes, ¿cuál de estos valores debemos enfatizar? ¿Ganar dinero por ganar dinero o conjugar estos elementos? Todos queremos ganar dinero, debemos ganar dinero por el trabajo debe ser remunerado, pero enfaticemos tres puntos importantes. Es importante que el alumno sea capaz, que esté capacitado a nivel conceptual, debe manejar conceptos, tiene que manejar procedimientos, pero también debe tener valores, ¿sí? Internalizar esos valores de manera que eso es lo que pueda y deba ofrecer a la sociedad, ¿sí? Solo de esa forma, conjugando esos tres elementos, nuestros estudiantes van a ser competentes. Bueno, con relación al desarrollo del pensamiento creativo, tenemos la definición del término, que es, que dice que es la capacidad y actitud para generar nuevas ideas y comunicarlas, ¿sí? La creatividad sería la capacidad esencial del ser inteligente que le permite producir sus creaciones u obra creada. Nosotros tenemos muchos estudiantes que, como mencionaba, el tema de las pinturas en las paredes, por ejemplo, que parecieran una cosa sencilla, sin sentido relevante, pero en realidad no lo es. Algunos dibujan, algunas hacen trazos de casas, de automóviles, réplicas de dibujos animados que tienen detalles muy llamativos y muy interesantes e incluso profundos que yo no los voy a hacer porque esa no es mi habilidad. Entonces es importante identificar también qué es lo que me está queriendo decir a través de ese dibujo. Psicológicamente, antes hablábamos mucho del dibujo de las casas, de los miembros de la familia, el orden que ocupaba cada dibujo. Entonces, ir viendo también qué es lo que me quiere decir a través de esa creatividad, ¿sí? Bueno, ¿cómo trabajar la creatividad en las aulas? Qué importante. Es muy importante, insisto mucho con el tema del docente, porque el docente es el que tiene que manejar las diferentes técnicas, las herramientas, contar con los recursos para poder ir desarrollando las habilidades y sobre todo potenciando las habilidades de nuestros alumnos. Bien, bueno, ¿cómo? Dice, la actividad, plantear problemas y resolverlos. ¿Qué pretende el maestro? Que los niños puedan plantearse situaciones problemáticas y solucionarlas, ¿sí? Bueno, decimos, ¿qué podemos hacer? Tenemos una situación, eh, las llegadas tardías, para situarnos en el contexto de la institución. Dice, bueno, tenemos un alto índice de llegadas tardías de los estudiantes. ¿Cuáles son las posibles alternativas de solución? Va a levantar uno la mano. Tiene que levantarse más temprano. Efectivamente. Bien. Otro. Me levanto temprano, pero mi mamá tarda. Otro punto. Bueno, salimos temprano, no salimos temprano, salimos justito ahora y el tráfico, nos quedamos en el tráfico. Bueno, ¿cuáles son las alternativas que podemos ir trabajando para poder llegar ahora en la escuela? Primero, levantarse más temprano, tener organizada la mochila, concienciarle a mamá y a papá que si yo llego tarde a la escuela,
ya me perdí el saludo, ya estoy interrumpiendo el proceso pedagógico y estoy perdiendo ese espacio de participación en la clase. Si nosotros evaluamos y analizamos lo que es llegar tarde, no más, implican varios contextos anteriores, que no tengo organización en casa, mi mamá o mi papá o la persona que me trae no tiene esa organización estructurada dentro de la casa, entonces todo eso influye en que yo, alumno, llegue tarde a la escuela. Y eso se va a ir trabajando y el niño va a ir a decir a la casa, pero yo llego todos los días tarde, ya no participo del saludo, no participo de la actividad introductoria y esas acciones de una u otra forma se van a ir modificando, ¿sí? A través de la música y emociones, dentro del aula también. ¿Qué sugiere? Bueno. Esta es una técnica muy importante, interesante, que normalmente también se utiliza en el ámbito psicológico. Bueno, dice, coloca al maestro una música que puede ser no música con letra, sino que una melodía. Entonces, dice, el maestro pregunta, ¿qué sugiere la música? Puede ser una música cálida, sonidos de la naturaleza, eh, sonidos del viento, del agua o algún animal que nos produzca calma. Entonces, le dice, ¿qué nos hace sentir esta música? ¿Sí? Y el alumno, ¿qué hará? Cerrará los ojos y se dejará llevar. Entonces, eso también va a permitir que el estudiante esté un poco más tranquilo y ahí en esta actividad podemos incluso identificar situaciones. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque va a haber algunos estudiantes que alguno se va a poner triste porque le va a recordar algo, va a tener una emoción, una sensación. Entonces, ¿qué es lo que te sucede? Y algunos van a decir, me tranquiliza. Entonces vamos identificando también alternativas que nos van a permitir desarrollar y orientar, y sobre todo, más que orientar, identificar situaciones problemáticas, ¿sí? La expresión corporal también. ¿Qué pretende? Dice, expresar y reconocer las emociones mediante la expresión corporal. Bien, ¿qué hace el maestro? Presenta tarjetas con distintas emociones para pedir que ejemplifiquen a través de expresiones corporales. ¿Sí? La alegría, la tristeza, la preocupación, que no es solamente con el cuerpo o el movimiento propiamente, sino también las expresiones del cuerpo, que muchas veces es una comunicación no verbal que nos puede decir muchas cosas, ¿sí? Entonces, parecieran actividades sencillas o sin un propósito, pero en realidad, cuando hablamos de orientación y de desarrollo personal, tiene mucho que ver todo. Los sentidos, lo que digo, lo que no digo, también tiene mucho valor. Bien, cuando utilizamos objetos, ¿qué harías con ellos? Otro punto ya. Teniendo en cuenta lo anterior, también le sumamos el uso de objetos. ¿Qué puede ser? ¿Qué hace el maestro? Dice, se centrará en buscar objetos no conocidos por los alumnos y presentar información adicional. ¿Para qué sirve? ¿Qué es esto? ¿Para qué me puede servir? ¿Cómo lo puedo utilizar? Y el alumno observará el objeto, intentará averiguar para qué sirve, ¿sí? Entonces son diversas ideas que se pueden ir trabajando con los estudiantes. Ahora, cuando hablamos de estrategias, no hay una Biblia, no hay una receta que diga, bueno,
para todos los estudiantes del segundo grado, esto va a funcionar. Para todos los del primer grado, no. Porque depende de las características de cada grupo, ¿sí? Eso debemos manejar. Conocerle a nuestros niños cuáles son sus características y cuáles son sus intereses. Bien, a modo de ejemplo tenemos los rincones. ¿Qué pretende? Diferenciar espacios en el aula con diferentes temáticas y recursos. No empapelar la clase, sino que por eso dice rincones. Y se sugiere que los rincones sean móviles. Entonces, si yo voy a desarrollar una dinámica hoy, tengo mi rincón que lo voy organizando con el alumno, con los alumnos en ese momento y al finalizar la dinámica lo guardo, ¿sí? De manera que mirar eso todos los días no sea algo normal, sino que sea algo que se va construyendo con el alumno, ¿sí? Bien, entonces el alumno emplea esos recursos y va trabajando la dinámica en ese momento. Bien, trabajos en grupo. Generalmente nosotros como maestros ya vamos trabajando en grupos desde tempranas edades. ¿Para qué? Para que más adelante el niño ya tenga esas habilidades sociales que nosotros en una etapa anterior no trabajábamos, el trabajo era más individual y hoy ya nuestra educación ha cambiado, entonces los trabajos generalmente son más grupales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Fomentar ese clima de colaboración, de cooperación e ir enriqueciendo. Bueno, el aprendizaje se construye, ¿sí? Entonces vamos trabajando juntos. El profesor organiza, guía y forma los grupos, ¿sí? En forma aleatoria, por afinidad, entonces van trabajando también en equipo, ¿sí? Y el alumno coopera cada uno de los integrantes de manera que se puedan fortalecer las ideas. Los talleres también son muy importantes, que también requieren de organización y sobre todo requiere que el maestro vaya presentando diversas ideas, es decir, bueno, ¿cuál de estos temas vamos a ir trabajando? No imponer el taller o el tema, sino que ir trabajando y sobre todo lo importante es abordar temas del contexto, ¿sí? Tenemos inseguridad, tenemos abuso familiar, abuso escolar, entonces ir trabajando esas problemáticas que son reales y que van a servir al estudiante. Bien, bueno, esta información estuvo en la revista electrónica de investigación que también comparto con ustedes en los materiales de lectura. Bueno, y esta es nuestra bibliografía consultada que también ustedes pueden acceder para darle mayor lectura al contenido. Bueno, voy a compartir también con ustedes el trabajo individual que van a estar realizando para poder levantar la plataforma. Bueno, el trabajo 1 va a consistir en plantear 4 acciones concretas que permitan desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes del segundo ciclo, mencionar cuáles son los recursos necesarios que van a utilizar, ¿sí? También cómo vamos a evaluar estas actividades. Sabemos que la evaluación es de proceso y también es de producto, pero cuáles son los instrumentos que van a estar utilizando para poder medir este aprendizaje.
¿sí? También vamos a considerar la pertinencia de lo expuesto en el escrito, en las ideas y la entrega en el tiempo establecido en la plataforma, que también tiene un punto como indicado. Bien, también tenemos ahí la fecha de entrega para poder levantar a la plataforma. Un gusto compartir con ustedes y nos encontramos en la siguiente clase. Que tengan un buen descanso.